¿Qué es una cosa genética? Todas las poblaciones tienen un acervo genético que se mantiene casi constante y se hereda de una generación a otra. Este cúmulo genético, también llamado cosa genética, proviene de la palabra cosa, de la palabra en inglés es la constitución genética de cada especie. Ya que las generaciones en localidades grandes, los efectos del azar sobre la evolución de las especies son insignificantes. Sin embargo, en poblaciones pequeñas, el cúmulo genético cambia más por obra del azar o la casualidad que por elección natural. Se le llama desplazamiento genético o deriva genética. El acervo genético es la representación en los ácidos nucleicos de organismos. Hola, mi nombre es Ana Karen y yo voy a explicar lo que es una especie y diferenciación. Bueno, ya que los organismos evolucionan como especies, no como individuos, por eso al variar y adaptarnos conservan sus características generales y particulares, como morfológicas, fisiológicas, genéticas, etc. Entonces tenemos que una especie es el conjunto de organismos con características morfológicas genotípicas con un origen común y donde viven en un lugar determinado. Se cruzan entre sí, aislados de las demás especies por medio de barreras a la reproducción, que se llaman barreras genéticas. Bueno, en la selección hay tres fases. La primera de este proceso implica que entre dos o más poblaciones de una especie se interrumpa el intercambio normal de genes. Por eso la separación de poblaciones de una especie. En la segunda tiene que haber una interrupción del grupo de genes y la diferenciación. Por ejemplo, cuando no sé, dos ricos se cruzan, pues hacen un gen especial y aquí es una diferencia de otra. Entonces, la tercera fase, mecanismos aíslan genéticamente a dichas poblaciones y evitan los intercambios genéticos. Así es como pasa a una selección. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Cesarelli López Martínez y yo voy a hablar sobre la mutación como fuente de variación. Estos son mecanismos genéticos que han conducido la evolución de las especies, logrando que los seres hayan podido sobrevivir en el planeta, a pesar de los grandes cambios geofísicos y climatológicos ocurridos en la Tierra a lo largo de millones de años. Una especie no puede permanecer genéticamente intacta a lo largo de miles de millones. Tiene que ir mutando, es decir, evolucionando para adaptarse a las generaciones impuestas por los cambios del medio. De los organismos se deriva la mutación. En la mutación tenemos la benéfica y la no benéfica. En la benéfica es la especie que evoluciona y se provoca la diversidad biológica. En la no benéfica esta especie que tiende a desaparecer debido a la alta sobrevivencia del más apto. Bueno, en nuestro planeta han habido como 5 grandes extinciones masivas que ha hecho que la mayoría de los animales se extingan. Y tenemos desde las aves y los mamíferos, estos se derivan de los reptiles. Primero fueron los reptiles que hicieron que las aves se adaptaran y pudieran evolucionar y fue que le salieron las alas y fueron evolucionados. En los mamíferos también vienen de los reptiles, pero estos evolucionaron, pero diferentes, de estos se salió pelo y fue así que los animales tienen que sobrevivir y son los animales los que tienen que sobrevivir y los que sean más fuertes van a poder los que sobrevivan.
Buenos días, compañeros, mi nombre es Guadalupe Berenice Ortega Rosales y mi tema es adaptación y variedad genética. La teoría evolucionista de Darwin señala que el mundo no es estático, sino que evoluciona en un proceso gradual y continuo, por lo cual los organismos semejantes actuales están emparentados con un antepasado común. Por ejemplo, nosotros los seres humanos provenimos del mono, ya que tenemos un parentesco hacia él. Bueno, todas las especies tienden a aumentar en razón geométrica, pero en cada generación el número de individuos permanece casi constante y así es como en los organismos será una lucha por el espacio y por los alimentos. Es decir, las variaciones fenotípicas como mutaciones que promueven los cambios y la selección natural son procesos complementarios que generan el proceso evolutivo. Ahí les podría explicar sobre cambios de genes de la herencia sobre los papás que nos heredaron a nosotros, como por ejemplo los ojos, la nariz o la boca. De la evolución de la adaptación o manera en que las especies se adecúan al medio en que viven. Es decir, la adaptación es una consecuencia resultante de la selección natural de los organismos en su constante lucha por sobrevivir y existir. Por último, el resultado final es que el organismo se vuelve más apto o mejor adaptado y por lo mismo tendrá más posibilidades de sobrevivir. Bueno, este tema va a tratar sobre la genética y la evolución. Vamos a explicar una de las principales teorías que es la que fue expuesta por Darwin, igual a la que es conocida como el pseudo-darwinismo. Esta consta de una serie de pasos. A partir de los teorías empezaron a ser complejos, tales como los cromosomas, ADN, alelos recesivos, alelos dominantes, entre otros. Entre los principales temas en los que ofrece esta teoría son que toda la población está expuesta a cambios genéticamente. Estos son valores continuos. ¿Qué quiere decir? Que todos los seres están expuestos a algunos cambios, pueden modificaciones y variaciones. Por otro lado, también dice que los organismos semejantes tienen un antepasado común. A partir de estas combinaciones de los genes se van dando las características que son genéticas, de acuerdo a las variaciones, estos se van a seguir heredando a la segunda generación. En caso contrario, podría ser de que estas características se fueran eliminando. Ahora bien, si las características son favorables, se podría hacer una nueva especie a partir de estas. ¿Qué quiere decir? Que a partir de una especie se podría hacer otra, aprovechando o teniendo ancestros comunes. Por último, esta teoría rechaza absolutamente, definitivamente, que la recombinación de genes son características adquiridas. En resumen, podríamos decir que esta teoría del neodarwinismo se puede explicar de la siguiente manera. Es igual a población más variabilidad más selección es igual a selección. De esta manera queda concluida la teoría del neodarwinismo.